Hola Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Agenda 21, una marca de opinión libre en un concepto internacional a propósito de la visita de numerosos expositores con mucha cualidad, con mucho sustento académico del tema de la Federación Interamericana de Abogados. Fernando Sanger está con nosotros, que es abogado, que es profesor universitario de la Universidad de Concepción en Chile, consejero por ese país ante la FIA. Fernando, quisiera conocer inicialmente, según tu concepto, cuáles son los avances que en materia de independencia del Poder Judicial se pueden precisar en tu país, en el hermano país de Chile. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Saludo cariñosamente al pueblo venezolano y a esta tribuna que me han proporcionado para poder dar a conocer algunos aspectos importantes de tipo legales, constitucionales de nuestro país. Chile, desde su independencia, se ha estructurado sobre la base de constituciones escritas, en donde se ha establecido la división de los poderes. Evidentemente el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Posteriormente, con el avance del desarrollo constitucional, en 1925 se amplía esto a los poderes electorales, Tribunal Calificador de Elecciones, etc. Y desde 1970 en adelante, evidentemente seguimos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, más el poder electoral, pero se nos ha ampliado al Tribunal Constitucional. Como también otras instituciones que se han agregado al Ministerio Público mediante reformas constitucionales, etc. De tal modo que en nuestro país el respeto a la independencia de los poderes es una cuestión sumamente importante en nuestro sistema constitucional, en nuestro desarrollo en general legal. Y existe una interdependencia y colaboración de poderes, pero al mismo tiempo la división precisa de las facultades y atribuciones y competencias que se le otorgan a cada una de nuestras instituciones. Ahora, Fernando, entrándonos en una materia que digamos es importante para el quehacer de la opinión pública internacional, luego de la salida de Augusto Pinochet en Chile, ¿cómo observan o cómo pudieran precisar los avances que en materia de ejecución de la justicia chilena se producen en nuestro país y que permitan observarlos hasta hoy día? Bueno, esta pregunta muy importante que tú me haces tiene muchas respuestas. Aquí no hay blanco y negro. En primer lugar, Pinochet entregó el mando el año 1990 en una forma que todo el mundo lo ha catalogado como regular, sin sangre, sin violencia. Esto es público notorio, por lo tanto aquí no estoy diciendo nada extraño. Todo el mundo sabe, y están las películas de televisión, etcétera, millones de fotos cuando Pinochet le entregó a don Patricio Aylwin, que había ganado en elecciones abiertas, la presidencia. Gran profesor, gran político chileno, que aún vive, con 93, 94 años, y le entregó el poder entonces en forma regular. Y ese mismo día, el 11 de marzo de 1990, comienza a funcionar el nuevo Congreso Nacional. La Corte Suprema, por supuesto, estaba estructurada de antes, y un nuevo Poder Ejecutivo bajo un régimen democrático. De esto hace ya 22 años y fracción. Y nosotros hemos tenido una sucesión totalmente regular desde esa fecha en adelante. Claro, no vamos a entrar en un debate porque no es la idea de la naturaleza del programa, pero hay que acuñar ahí un elemento. Tú dices que Pinochet entregó sin un acto de violencia y sin sangre en el momento cuando lo hizo a don Patricio Aylwin. Algunos dirían en tu sociedad o en el quehacer latinoamericano, bueno, que la violencia había venido antes, con el propio periodo de Pinochet, ya es otra discusión. Por eso que acabo de decir al comienzo de mi explicación que esto no es un asunto de blanco-negro, bueno o malo, sino que requiere todo un desarrollo de toda la parte histórica para entenderlo. Yo no niego
la parte anterior, pero eso requiere 17 años de explicación. Y eso es un tema aparte. Por eso yo digo, como profesor, como constitucionalista, en forma objetiva, se produjo una transición bastante regular. Ahora, hay otro punto importante. Pinochet siguió como comandante en jefe. Situación absolutamente inédita en la historia de Chile y de otros países, porque ya tendría que haber entregado por la cantidad de años que llevaba de comandante en jefe. Y estuvo de comandante en jefe hasta el año hasta el año 97, si no me equivoco. Y luego pasó a ser senador vitalicio, pero fue muy corto su tiempo que estuvo senador, porque a su vez estuvo detenido después en Londres, etcétera. Y bueno, ahora último lo ha dicho el propio Patricio Aylwin en entrevistas que ha dado, que Augusto Pinochet fue un factor importante como comandante en jefe en colaborarle a él para poder hacer sus 4 años primeros de gobierno, porque don Patricio gobernó del año 90 al 94 y luego hubo una elección regular en que salió elegido Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo a su vez de un gran político, don Eduardo Frei Montalva. Entonces también un tiempo fue comandante en jefe Pinochet con don Eduardo Frei, 2 años y medio, y no hubo problemas mayores, algunas dificultades como siempre hubo, pero fueron cuestiones, en mi opinión, comparando con otros países, menores. De tal modo que nosotros tenemos actualmente un régimen político sustentado en nuestra constitución, en nuestra legalidad, en nuestra historia, completamente regular de las instituciones, etcétera. Lo que significa tu condición de académico, de profesor universitario, y de lo que es la conexión entre la enseñanza de lo jurídico, de las leyes, del ejercicio del derecho en tu país, y lo que ha provocado el devenir histórico en los últimos 2 periodos, por ejemplo, de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. ¿Qué nos pudiera decir en cuanto al formato, a la profundidad de enseñanza y a la realidad en el ejercicio del derecho en Chile? Bueno, ahí hay un punto también que es muy interesante lo que tú me planteas, una pregunta muy de fondo. Primero que nada hay que contestarlo en los siguientes términos. En Chile existe libertad de enseñanza y el derecho a la educación, obviamente, como contrapartida. Hay una enorme cantidad de universidades. Hay universidades estatales, hay universidades privadas, hay universidades que pertenecen a instituciones religiosas, como es el caso mío de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, que es una universidad del arzobispado, o sea, de la Iglesia, 100%. Bueno, eso ha permitido en el campo del derecho tener una enorme cantidad de facultades de derechos y cursos de derecho. Hay una enorme proliferación de abogados que obviamente complica también el ejercicio profesional. Pero, como digo, existiendo libertad de enseñanza, no le podemos privar a la juventud y a las personas escoger lo que quieran con respecto a su destino. Si aquí tenemos 5.000 personas, 10.000 personas que quieren ser sacerdotes, en su derecho están. Si hay 20.000 niñas que quieren ser monjas, no le podemos prohibir, porque en eso consiste una sociedad libre. Tengo que hacer un corte en el programa, Fernando, pero al regreso vamos a tocar la injerencia o no del poder político en los temas judiciales. Ya regresamos, amigos, en Agenda 21.